Saludos y bienvenidos a Sapiens, les habla su amigo Ferran Prat. Y tenemos hoy con nosotros aquí un gran analista informático y también, vale la pena recordarlo, químico, como es Xavi Cerro. Xavi, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bien, sintiendo ya el frío que acecha en nuestros lares y bueno, deseando que llegue el invierno, por la normalidad, vamos. Normalidad, una palabra que se había olvidado, y creo que no es correcta su uso. Yo estaría hablando más bien, Xavi, de una nueva realidad más que normalidad. ¿Qué opinas? Podríamos considerar que lo normal es una nueva condición, la vida es cambio y lo normal, digamos, que es algo mutable. Yo pienso que a veces confundir normalidad con es que antes estábamos mejor o tiempos pasados es que quizás no nos negábamos a esa evolución, ¿no? A ese cambio. Está claro de que lo que está pasando en el mundo, lo que llevamos prácticamente ya de año, ya nos ha obligado a vivir una realidad muy diferente a la que vivíamos antes. Y bueno, esa realidad, pues como todas las realidades que ha vivido en la historia de la humanidad, puede ser más o menos duradera porque luego al final estará sometida pues un poco al juicio de la gente, a la valoración, a la necesidad y a una cantidad de factores que la pueden desde destronar a modificar o intensificar. O sea, todo depende obviamente del conjunto de la humanidad, ¿no? Hay gente que se dedica a intentar predecir las tendencias del ser humano, pero yo creo que como especie somos bastante imprevisibles a veces respecto a lo que podemos aceptar o no aceptar. ¿Recuerdas a aquella frase de Matrix que reza más o menos algo así cuando dice: no creo en el destino porque odio pensar que no soy yo quien controla mi vida? ¿Controlamos nuestra propia vida? Bueno, yo creo que hasta cierto punto sí, desde el momento que tenemos capacidad de elección. Así que desde el momento que tú puedes elegir, aunque sea entre un malo o más malo, pues obviamente cierto control tienes, ¿no? Control absoluto, no. Eso ya te diría yo que creo que no. Pero control tenemos, porque obviamente, y el ejemplo está en lo que está pasando, esta incertidumbre, estas diferencias de opiniones entre los políticos, los científicos, diferentes políticos, nos dice que hay muchas, digamos, maneras de afrontar este problema que ahora tiene la sociedad. Y claro, esto es un poco como una apuesta, ¿no? En la vida mismo nos ocurren los problemas y muchas veces no estás seguro de si has tomado la decisión correcta hasta que llega al desenlace, por así decirlo. Estamos en la segunda ola. ¿Estamos quizás visualizando que habrán tres más, Xavi? ¿Una quinta ola? Y si, ahora es mi opinión, y si no fuera cuestión de olas, sino fuera cuestión de ver cómo reacciona la sociedad ante crisis sanitarias, pandémicas o de ataques biológicos. ¿Está la sociedad preparada para sufrir un ataque biológico? Esto es un gran experimento, no lo es. Son exageradas y desproporcionadas las medidas respecto a una gripe común. Es decir, yo creo que a estas alturas queda claro que el SARS-19 es, y me vais a permitir la expresión soez, es una gripe cabrona. Pero no ha matado al 20 ni al 30% de la población mundial. Llamarla pandemia es quizás un pelín exagerado. Pero, sin embargo, hemos actuado en pro de salvar el máximo número de vidas como si fuese, digamos, el apocalipsis zombie. Entonces, la cuestión era un poquito decir, ver hasta dónde podemos aguantar con este sistema que prácticamente de toque de queda, de estado militar, justificado por la salud, hasta dónde llega el miedo del ser humano y para cumplir todas esas normativas. Yo siempre he pensado que el mayor enemigo de nosotros mismos y quizás un poco es el leitmotiv por el que Ferran, tú y yo, ¿no? Intentamos cada semana, cuando podemos, intentar abrir mentes, es de que la ignorancia es el mayor enfermedad o el mayor cáncer de la humanidad. Esa ignorancia ha quedado patente, que está calada hasta los huesos de hasta el último señor que decide nuestras vidas hoy por hoy. Entonces yo no me siento cómodo, no sé el resto de nuestros oyentes y conciudadanos, cuando un ignorante, cuando un lerdo, se le puede decir, cuando un tío que no tiene ni idea de lo que está haciendo, toma medidas para cambiar nuestra vida de forma arbitraria sin ningún tipo de justificación. En todas las películas de Estados Unidos, en Hollywood nos ha, digamos, hartado de esto, y creo que a estas alturas todo el mundo sabe lo que es el FEMA, ¿vale? Ese organismo norteamericano para las emergencias médicas y demás, que se activó de forma, bueno, más o menos eficiente, ¿no? Con el Katrina y que saltó mucho en la palestra en los medios de comunicación, digamos que es como el médico de a bordo, tiene el poder de destronar al político para tomar el mando. Eso pasa en las películas, pasa que en cualquier película de barcos o de naves espaciales, donde un médico coge y dice, no eres apto para el mando, no tienes ni idea a qué te enfrentas, el médico toma el mando.
Aquí no ha pasado. Estamos hablando de pandemia, estamos hablando de una crisis global, mundial, y sin embargo, el que por lógica tendría que tomar el mando, que es el que sabe lo que necesita hacer para evitar que nos contagiemos, y os lo dice uno que ha pasado el COVID, os lo dice uno que habla con conocimiento de causa, no se le da el mando. Entonces, a mí me da muy mala espina, porque realmente esto es un experimento, tan agarrados están al poder, tan necios son que no reconocen que el científico sabe más que el político. No lo sé, todo esto da mucho que pensar. Lo que sí que es cierto es que pienso que el número de muertes no es suficientemente significativo como para que salgamos a la calle exigiendo responsabilidades, que rueden cabezas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a mí me da un poquito de mala espina todo este asunto. ¿Y por qué creo que me da mala espina? Y yo os vengo a hablar hoy de las proteínas. Yo hoy venía a hablaros de un gran descubrimiento que se ha anunciado y de las proteínas. ¿Por qué? ¿Por qué de las proteínas? Porque tiene mucho que ver con lo que está pasando. Hace poco, en estas semanas, hemos visto como Moderna, como Pfizer, como Vladimir Putin defendiendo su vacuna, los chinos entraban en una guerra comercial para decir mi vacuna es la mejor, mi vacuna es la más efectiva y mi vacuna es lo más de lo más. Hasta ahora estamos acostumbrados a que los medicamentos tengan que sufrir muchos años de pruebas en humanos, en voluntarios, para sacar un diagnóstico, una viabilidad y obtener un permiso de distribución entre la población. Justificando esta pandemia, esta normativa que garantizaba, al menos en los países occidentales, el que un medicamento puesto a la venta hubiera pasado todas las pruebas necesarias para demostrar que no tenía efectos secundarios nocivos o fuera peor el remedio que la enfermedad, están a punto de saltárselo. Hoy, si no me equivoco, Moderna anunciaba que iba a pedir ya a la Unión Europea que se le apruebe la vacuna. Podríais pensar, bueno, los organismos europeos nos van a defender. Acaban de comprar 180 millones de unidades. Si tú es una cosa que está pendiente de aprobación, no la compras si no sabes si va a ser viable. Si tú ya has comprado 180 millones de unidades, de las cuales España, como habéis podido ver en los telediarios que se vanaglorian de ello, ha comprado para darle la dosis a toda la población española 2 veces, para acaparar, no sé, o sea, algo también muy discutible, ¿no? ¿Cómo un país se gasta el dinero? Porque eso sí que hay que pagarlo, en una vacuna que todavía no está aprobada. Pues que ellos ya tienen claro que la van a aprobar sea como sea, saltándose todo ese proceso. Los virus, el COVID-19 como cualquier otro virus. Xavi, permíteme, recuerda que aquí lo rebautizamos como el innombrable bicho. Sí, bueno, ahora no mencionaré más este nombre, es verdad, correcto, que si no luego los algoritmos nos dejan fritos. Cualquier virus, sin hablar de uno concreto, se le ataca de la siguiente manera. Se busca la capa de proteína que recubre al ARN del virus y buscas un anticuerpo que se fije a esa proteína y, la inutilice para que no pueda, digamos, es como si le pusieras una fundita para que esa proteína no se pueda fijar a la membrana de las células sanas. Proteína, es una proteína. ¿Y por qué es importante esto? Primero, las vacunas de nueva generación que se acercan, entre las que nos han anunciado, son vacunas revolucionarias. Hasta ahora, digamos que a grosso modo, una vacuna lo que hacía era coger un virus, cortarlo a cachitos, debilitarlo, pegarle un palizón, meterlo dentro de un organismo y entonces el organismo, entre los trozos del cadáver o uno que estaba muy débil, pues sus glóbulos blancos podían con él y generabas unos anticuerpos. Pero hay algunos que, por su peligrosidad o por su estructura, es complicado de hacer. Por no decir que cortar un virus a cachitos, que es extremadamente pequeño, pues no es tan sencillo como cortar una hoja con unas tijeras. Estas nuevas vacunas, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es inyectarnos ARN. ARN es el ácido ribonucleico, es lo que cuando el ADN se lee se convierte en ARN. Lo que hace es se mete en nuestras células y le dice a nuestras células, a nuestros glóbulos blancos, cómo pueden luchar contra ese virus. Digamos que le dan la instrucción que el organismo hubiera desarrollado de forma natural. Hasta aquí es súper guay, ¿vale? Decimos, pues qué revolucionario. Bueno, y si quiere apuntar a una tecnología revolucionaria, sabéis que todo lo que es nuevo implica unos riesgos, pero sí que es cierto de que no por eso dejamos de construir aviones, utilizar el fuego, máquinas de vapor y bombas atómicas, pese a que había riesgo. Es decir, que es una tecnología que yo creo que en el futuro, pues la medicina se basará en eso. Quizás ahora vamos muy deprisa y se ha hecho todo deprisa y corriendo. Bueno, quizás hacía falta una emergencia como esta a alguien para que se aceleraran los trámites. Aquí os dejo yo otro posible responsable del estado de alarma, ¿vale? No quiero profundizar más.
Pero ¿qué pasa con las proteínas? Y ahora esto os lo explico un poquito como químico, es decir, para que entendáis un poquito la dificultad y entendáis qué es lo que estamos manejando aquí, qué nos estamos jugando. Lo que nos estamos jugando es el futuro de la medicina de la humanidad. ¿El futuro quieres, dices? El futuro de la medicina de la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no a nivel de la medicina de cómo vamos a tratar, no solo de cuáles son los nuevos tratamientos. Todos habéis visto películas de ciencia ficción donde te meten en una camilla, pasan unas lucecitas y estás curado. Y te han quitado cáncer. ¿Vale? O curas milagrosas que te tomas una pastilla y digo, nosotros en el siglo 41 ya hemos superado. Y te doy una pastilla y estás curado. ¿Vale? Obviamente, esta búsqueda de la inmortalidad a través de la medicina y de la cura de las enfermedades, que no dejan de ser defectos de transcripción genética, de celular de muchos de nuestros cuerpos, digamos que va a evolucionar junto con nuestra propia tecnología. Igual que hace unos, digamos, en los años en 1920 íbamos volando en aviones de madera y tela, y ahora vamos con reactores, pues la medicina también tiene que evolucionar. Además, hay un interés muy grande, porque el que controle las nuevas tecnologías médicas se queda con todo el mercado. Las vacunas llevan rondando en el estilo actual, digamos, desde hace un siglo prácticamente. Y entonces hay mucha competencia. Pero en el nuevo tipo de vacunas, en el nuevo tipo de medicina, es todo un nuevo mercado a explorar. Porque el que no entre se queda fuera. Y obviamente vosotros sabéis que las farmacéuticas ganan mucho dinero tratando enfermedades más que curando, pero con la medicina, vamos a decirlo así. ¿Qué pasa con las proteínas? Las proteínas tienen un problema mayúsculo hasta el día de hoy. Las proteínas es muy fácil en un laboratorio obtener la formulación química. ¿Cuántos átomos tiene? Son cadenas largas de carbono con muchas cositas, y aquí hay un hidrógeno y aquí hay un oxígeno y hay muchos elementos por ahí. Obtener lo que es la fórmula es muy sencillo. Digamos que no implica mucha dificultad. Pero ¿cuál es el problema? El problema es su estructura tridimensional. Cualquier proteína tiene una forma en el espacio y esa forma determina su función. Tanto es así que si imaginaros que tenemos una proteína relativamente corta que puede tener 50, 60 o 100 átomos, solo con que uno no esté en su sitio a nivel espacial, esa proteína ya no hace lo que tiene que hacer. Lo más probable es que nos mate. Es así de sencillo y así de complicado. Imaginaros lo complicado que es generar por parte de la medicina nuevas proteínas. Porque lo lógico sería decir, os he dicho que es luchar contra un virus es hacerle una fundita. ¿Y si yo creara una proteína que se ajuste exactamente a la proteína del virus? Podríamos hacer medicamentos teledirigidos que atacarían solo a la proteína de ese virus y acabaría con él en cuestión de minutos. Pero para eso tenemos que ser capaces de construir proteínas tridimensionales con cierta eficacia. Bueno, esto es un trabajo que ha salido hace muy poquito una noticia. Bueno, yo te quería preguntarlo, Xavi. Había un rumor hace tiempo de que desde la DeepMind se estaba trabajando en esto y de forma muy secreta. A día de hoy, ¿en qué punto está? Pues ahí, esa es precisamente la noticia, el salto. Ahora me viene a la cabeza la manera de haceros llegar también. Seguro que todos conocéis el producto lácteo Actimel, ¿vale? Y todos estos productos lácteos similares que siempre dicen que llevan L-casein y municas, ¿vale? Uh-huh. Y cosas por el estilo. Bueno, lo de casein y municas se lo han inventado un poquito, pero lo de la L delante sí que tiene mucho sentido. En el mundo de la química, cuando tú haces la estructura espacial de un compuesto, los compuestos pueden ser L o pueden ser D, levógiros o dextrógiros. Sigamos, sería un poquito una clasificación arbitraria de hacia dónde gira la molécula, si a la izquierda, levógiro, o a la derecha, dextrógiro. Fijaros si es importante eso, y es que hay otro estudio médico que analizó las proteínas de los seres vivos y se dio cuenta que la inmensa mayoría de las proteínas de un ser vivo son del tipo L, mientras que había muy poquitas del tipo D, y que cuando un ser vivo se muere, esas proteínas empiezan de forma espontánea a cambiar a tipo D. Fijaros si es importante la estructura, que en la misma proteína su reflejo exactamente la misma, pero reflejada ya no hace esa función. Vamos a poner un ejemplo para situarnos en escena. Llenamos la pica de la cocina de agua, debidamente tapada, quitamos del tapón cuando está llena y vemos que el agua empieza a absorberse girando de forma dextrógira. Si esto hacia la derecha, si fuera al revés, de forma levógira, ¿qué sucedería?
en este caso? Bueno, eso tiene que ver con la gravedad terrestre, pero imaginaros que es como si ya ese agua no sirviese. Ya ese agua no hace la función, ya no produce digamos, a lo mejor la insulina en el páncreas, no produce en la tiroides lo que tiene que hacer. Es decir, la misma proteína, solo por el hecho de estar reflejada, ya no hace lo que tiene que hacer. Imaginaros ya si hay un átomo movido de sitio. Por lo tanto, la estructura era súper importante. ¿Qué pasa? Que tú no puedes coger cada proteína, porque más las proteínas tienen una característica. Cuando nosotros tenemos fiebre, el cuerpo humano, por encima de los 41 o 42 grados aproximadamente, estamos en riesgo de muerte. ¿Vale? Esto es un hecho. ¿Por qué? Porque a partir de cierta temperatura, las proteínas se disgregan. Las proteínas son una molécula que tiene, digamos, que solo, digamos, está compactado o puede existir en unas condiciones muy, muy concretas. Si la temperatura asciende lo más mínimo, se deshace. Si baja demasiado, también se deshace. Con lo cual estudiarlas es muy complicado porque tendrían que estudiarlas dentro de un ser vivo. Y ese tipo de investigación, pues bueno, requiere de una tecnología muy complicada. ¿Qué es lo que se busca desde 1994? Investigadores de todo el mundo se reúnen en una cosa que se llama el CASP, como CASPA, pero sin A, ¿vale? Sería otro acrónimo de estos que a los yankees les encanta, es Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction, ¿vale? Que básicamente lo que hacen es un concurso donde a una proteína que el convocante ya tiene su estructura, les da la fórmula a un grupo de concursantes y tienen que predecir, sin estudiarla, solo con algoritmos matemáticos y, con teoría, predecir la estructura que tiene esa proteína. Pues bien, DeepMind, que es la inteligencia artificial de Google, AlphaFold 2, acaba de pulverizar todos los récords anteriores en este concurso. Ha pasado desde aproximadamente en 2016, que alcanzó una puntuación de 40 puntos sobre 100 en la predicción de la estructura de una proteína, a actualmente, el último concurso fue en 2018, a 87 puntos de media. ¿Esto quiere decir que el ordenador cuántico ya lo tiene en marcha? Eso lo que quiere decir es que la inteligencia artificial, independientemente del hardware que haya detrás, si es cuántico o no es cuántico, si tenemos esos supercomputadores y detrás, los algoritmos de una IA han conseguido hacer en varios días lo que en un laboratorio se tarda años, que es predecir la estructura tridimensional de una proteína. ¿Qué consecuencias tiene eso? Y aquí es donde vuelvo a mi palabra, es decir, nos jugamos el futuro de la medicina. Si fuéramos capaces, con una eficacia del 97-98%, imprimir en 3D proteínas, podríamos, y lo digo así con la boca ancha y el pecho bien lleno de aire, podríamos tratar todos los síntomas de cánceres, enfermedades, neuropatías, enfermedades raras, enfermedades infecciosas. Ojo, no curarlas, pero sí tratarlas. ¿Por qué? Porque si yo puedo sustituir mediante una impresora 3D las proteínas que dejan de producir las células afectadas, el cáncer ya no tiene efecto nefasto en el cuerpo. Qué interesante. ¿Vale? Está claro que además esas proteínas nos permitirían conocer, de hecho, conocer su estructura es fundamental para comprender esas enfermedades y cómo interactúan con las células, porque cuando esa proteína se acerca a otra célula, por así decirlo, ese momento mágico, ¿vale? O cuando ciertas proteínas se combinan entre ellas para generar otras proteínas compuestas de varias proteínas, o cómo se combinan, todo eso digamos que es un mundo por explotar. Digamos que nuestros conocimientos como humanos son muy, muy, muy avanzados, pero nos faltaba este empujón que era poder, digamos, imaginaros que tenéis la partitura de una canción, de una obra, pero no somos Mozart, no somos capaces de oírla en nuestra mente. Pues hasta ahora estábamos sordos o ciegos en este tipo de tecnología. No éramos capaces, veíamos la formulación de una proteína, pero no la podíamos ver en el espacio. Y os lo digo desde la parte del conocimiento químico, ¿no? Cuando tú ves espacialmente una molécula, puedes empezar a predecir por dónde se puede unir a otras o no, dónde puede empezar a encajar con otras o no, porque es como una especie de Tetris, cada uno tiene su forma y puedes ver dónde podrían encajar y cómo podrían encajar. Si algún día pudiéramos llegar a fabricar, a producir en 3D proteínas complejas, digamos que daríamos un salto de la medicina equivalente a el que hay entre la medicina actual y la medicina de la Edad Media. ¿Estaríamos hablando de una bioinformática medicina? Estaríamos hablando de que nuestro médico sería un ordenador
y la cura nos la haría un ordenador. Obviamente, aquí entramos, ¿no?, en ese debate quizás filosófico que ya digamos, recurrentemente hemos mencionado aquí en Antena, de si tú te fiarías de subirte a un avión conducido por una IA o por un piloto humano. Sabes que la IA no pasa depresiones, no está malo, ni se emborracha, pero te fías de la máquina. Bueno, pues es un paso más. Es decir, cuando la IA, digamos que deja obsoleto, porque esa es la otra lectura que podemos hacer, el trabajo de los investigadores. Pensad una cosa, y de qué estamos hablando, ¿no? Yo, uno de mis sueños de juventud, que obviamente no alcancé, y menos ahora que me dedico a la informática, era ser bioingeniero genético, ¿no? Cuando te preguntaban de jovencito, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser astronauta, yo quiero ser policía, bombero, yo quería ser bioingeniero genético. Claro, luego me di cuenta que había que sacarse la carrera de medicina, la de biología y la de química, ¿no? Bueno, hay que tener muchos recursos para eso. Lo que sí que está claro es que una persona, un señor, un científico, estos señores que salen con bata blanca, ¿no?, en los telediarios en un corte de 4 segundos, ese señor puede que tenga como mínimo 3 carreras para estar en ese laboratorio. Que ahora venga un ordenador y, ojo, porque dices, ¿qué le han enseñado al ordenador? ¿Le han enseñado y tiene 3 carreras? No. El ordenador lo que ha hecho es coger todas las estructuras de las proteínas conocidas por el ser humano y generar un algoritmo para poder predecir cómo sería otra con una formulación similar. Pero acierta, y en cuestión de segundos, más que cualquier otro laboratorio. Sí, las grandes carreras digamos, los grandes pensadores, los grandes técnicos de la humanidad se vuelven obsoletos, y eso es otra reflexión que os invito a hacer, cuando ya no sea interesante ser bioingeniero genético porque el ordenador me ha quitado el curro, cuando ya no sea interesante ser arquitecto porque es que el ordenador me ha quitado el curro, ¿podría entrar la humanidad en una época de decadencia? ¿A qué nos dedicamos? Si ya no es interesante porque la máquina nos quita el trabajo en todas las áreas técnicas más importantes, ¿dónde está el progreso humano? ¿Progresaremos? ¿Nos estancaremos? ¿Progresará la IA por nosotros? Se abre una serie de preguntas que, si bien obviamente los beneficios son patentes, sobre todo obviamente si le preguntáramos a cualquier persona que padece cualquiera de estas enfermedades que pudiese curarse con una proteínas impresas, nos diría que obviamente merece la pena. Pero también hay que mirar el coste humano o el coste de transformación, porque tampoco hay que tenerle miedo, pero ¿a qué nos dedicaremos? Si vivimos en una sociedad donde los robots nos hacen todo, ¿cuál va a ser nuestra función? Al igual, y la verdad os lo lanzo así, ¿no?, porque confío en ello, al igual, al no tener las preocupaciones de ser técnicamente mejores, nos dedicamos a explorar el espíritu y nuestra propia alma, ¿no? Al igual nos va mejor como especie, ¿no? Me recuerda un poco a una antigua leyenda budista, Xavi, que más o menos y resumida viene a hablar de que, bueno, pues hubo un mundo en aquellos prototiempos que la gente vivía muy bien, que no trabajaba, que la comunicación era telepática, se había superado sobradamente el habla, la fonética, pero que algunos intentaron imitar, y reza así la leyenda, imitar a esos dioses. Los dioses se enfadaron y cortaron todos los privilegios que tenían, y uno de ellos fue el habla telepática. Y de ahí viene la historia del mito de la Torre de Babel, que a partir de la Torre de Babel, pues allí se amplifican unas fonéticas porque las personas que habían allí en aquellos momentos no podían comunicarse, empiezan los sonidos, la fonética, y de allí derivan las 70.000 lenguas más o menos existentes a día de hoy. Y si te planteo yo este escenario, y si se vuelve a repetir de que haya una IA que nos lo hace todo, unos robots que nos facilitan la vida, que las enfermedades están prácticamente erradicadas, pero hay algunos de estos que intentan imitar a la IA. ¿Cómo crees tú, y hablemos ya quizás de décadas, no siglos, pero décadas a vista, cómo reaccionaría esta DeepMind, esta inteligencia artificial? No se puede saber porque obviamente primero tendría que quizás tomar un punto esencial, ¿no?, para una IA, que es la toma de conciencia propia. Es decir, un ser vivo, un ser inteligente, nosotros lo definimos por un ser que tiene conciencia de su propia existencia. Un perro o un gato son conscientes de que existen. La DeepMind todavía, o las IAs, todavía no está muy claro, ¿no? Fíjate tú que tú me has sacado el ejemplo de la Torre de Babel, y la Torre de Babel era un proyecto que quería alcanzar con una torre del cielo para llegar a los dioses, y los dioses, al quitarles ese lenguaje único,
pues y darles esa diversidad, ¿no?, étnica, por así decirlo, o lingüística como mínimo, hace que al no entenderse acaben a hostias y aquellos abandonan el proyecto porque no hay manera de entenderse. Entonces, fijaros que las IAs y el lenguaje informático viene a ser un poquito retomar esa idea, es decir, tú puedes ser ruso, puedes ser indio, puedes ser vietnamita, puedes ser africano, el lenguaje de la informática es universal. Los ordenadores hablan todos la misma lengua. Hay unos, sí que es cierto que existen idiomas, los lenguajes de programación, pero digamos que una vez dominas los 4, 5, 6, 10 lenguajes principales que existen en programación, puedes hacerle hacer a una máquina lo que tú quieras. Es más, de hecho, muchos lenguajes hacen lo mismo, pero de diferente manera. Están enfocados simplemente a tareas más concretas. Es decir, tú una máquina puedes hacerle que haga algo y la puedes programar con múltiples lenguajes que lo va a hacer igual. Me gusta cuando dices programar, ¿no? Al fondo estamos programados, nos están programando. Te voy a poner un fragmento de la esencia, más que de la película, porque yo le cambiaría de Matrix a la esencia. A ver qué opinas. Y va relacionado con lo que hoy nos estás analizando y aquí contando. Pero, mira, ¿ves esos pájaros? Alguien tuvo que escribir un programa para controlarlos. Del mismo modo existe un programa para regular los árboles, el viento, el alba y el ocaso. Hay programas funcionando en todas partes. Aquellos que realizan bien su cometido, su misión, son invisibles. No podrías saber si están aquí, pero los otros... Bueno, siempre se oye hablar de ellos. Yo no he oído hablar de ellos. Claro que sí. Cada vez que has oído a alguien hablar de un fantasma o de un ángel, cada vez que has oído una historia sobre vampiros, hombres lobo o alienígenas, no es sino el sistema que asimila algún programa que anda haciendo lo que se supone que no debería hacer. Programas que piratean programas. ¿Por qué? Pues tienen sus razones, pero cuando un programa sabe que será borrado, suele preferir exiliarse. ¿Y por qué se borra un programa? Quizá porque funciona mal, quizá porque hayan creado uno mejor que lo reemplace, pasa todos los días. Y cuando ocurre, el programa puede optar por esconderse aquí o por regresar a la fuente. ¿Al ordenador principal? Sí. ¿A dónde tienes que ir tú? Xavi, supongo que, al menos como a mí, se me ha erizado el vello. Bueno, es un fragmento bonito, es un fragmento muy representativo del film, desde luego que sí. Aquí hay un factor importante a tener en cuenta. Los programas tienen entidad propia, por así decirlo, tienen conciencia. Digamos que lo que él llama, digamos el oráculo, llama programas, de hecho se podrían considerar IAs independientes, cada uno de ellos. Entonces, bueno, plantea una cosa muy que quizás nos tengamos que encontrar nosotros, ¿no?, como humanos. Es una IA que tenga conciencia de sí misma, nos permitirá, aceptará, le gustará que la cambiemos, la transformemos, la actualicemos o la borremos. Obviamente eso es una cosa bonita, ¿no?, de la película, que da que pensar. Hablamos de programación, tú has mencionado la palabra programación y ella habla de programas. Nosotros no dejamos de ser un programa biológico. El ser humano es un programa biológico. Recordar que empieza con dos líneas de código que se unen con 27 líneas, si no me equivoco, cada una, que son los cromosomas, ¿no? Y que a partir de ahí empieza a hacer cosas y siguiendo un programa aparece un bichejo con cabeza, ojos, patas y todo lo demás. Y luego crece y le descrece el pelo y nos volvemos supuestamente inteligentes y conscientes. Somos producto de un programa biológico. Como decía, yo estoy convencidísimo, ¿no?, de que la sociedad todavía no ha abandonado los grandes sueños de los tiempos de las leyendas romanas y anteriores, ¿no? Buscamos la inmortalidad, buscamos que el tiempo no nos pase factura y queremos intentar a toda costa abandonar este mundo lo más tarde posible porque no sabemos lo que hay detrás y, independientemente de las creencias filosóficas o religiosas de cada uno, digamos que el instinto de autoconservación es más fuerte que cualquier otra cosa, ¿no?, y supervivencia. Hay varias formas de acercarse a ese ideal de inmortalidad. Uno sería pues la robótica, los nanorobots, que ya hemos hablado alguna vez, meternos miles de maquinitas microscópicas en el organismo que vayan reparando los daños y que vayan haciendo
tareas cuando el cuerpo empieza a fallar, llegar hasta el punto de sustituirnos algún órgano, una extremidad que deja de ser útil por una mejorada, un brazo, un ojo, un oído, ¿vale? Y que encima ya que me lo cambio, pues me lo pongo un poco así amplificado, porque como puedo. Esa sería una forma de acercarse, ¿no? Que sería un poco, nos llevaría a un futuro de cyborgs o de gente implantada o de tecnología en el cuerpo. Veis que esto está en las noticias y lo estamos haciendo. Otra de las formas de acercarse a ello sería, pues, con la ingeniería genética, ¿vale? Es decir, seleccionando los embriones de manera que sean perfectos antes de su nacimiento y no puedan sufrir ningún tipo de error de transcripción de celular en el futuro, porque yo ya los he fabricado perfectamente, ¿no? Bueno, eso nos abre otra vía, la vía de los puros o de la vía de los genéticamente perfectos. Tenéis la película de Gattaca, que hace digamos, entra muy bien en ese mundo, y donde se ve, pues eso, ¿no? Que inevitablemente se forman las castas, ¿no? Los impuros, los defectuosos y los guays. Y la otra, y la tercera vía, sería una vía un poco de, digamos, de más allá de trascender el cuerpo, ¿no? Que las terapias estas de medicina de ARN, de las proteínas, entrarían más bien en la de los perfectos, porque, digamos, yo creo que a lo largo de la vida, pues siempre se producen errores y nos mantendrían vivos con ese tipo de modificaciones génicas o terapias génicas, que también lo veis que eso se estudia. Y ya la tercera vía, quizás la más radical, sería la de que esa, por ahora, digamos que no hay experimentos serios en ese camino, pero yo creo que, y tú me preguntabas a la Ferran, ¿cómo ves la predicción, ¿no?, para las próximas décadas? Pues os voy a hacer una predicción, va. Como al igual cuando suceda yo ya no estoy, no me podréis reclamar. Yo creo que en las próximas décadas vamos a ver intentos de traspasar la mente humana a un soporte digital. Porque esa es, digamos, la tercera vía lógica que técnicamente tenemos al alcance, y si yo mi mente, y obviamente aquí hay que hacer o entender o salir de un punto de partida donde el ser humano no es más que un conjunto de impulsos eléctricos en un cerebro, si pueden reproducir, ni siquiera virtualmente, todas las conexiones de mi cerebro, porque pueden hacerme un escáner cerebral y, digamos, reproducir virtualmente en tiempo real todas y cada una de las sinapsis de mis neuronas, ¿qué pasaría? ¿Soy yo? ¿No soy yo? ¿Pensaría como yo? Pues bueno, ese campo yo creo que va a ser el que, gracias a las IAs, se va a desarrollar próximamente. Cuando hablabas del cromosoma, su diagrama esquemático, que todos lo recordamos como si fuera una especie de X, un poco más larga por la parte, a partir de donde hay lo que se podríamos decir el centrómero. Pero hay algo curioso, Xavi, que en todo el mundo de la simbología, de las religiones, etcétera, etcétera, no hay, creo yo, recordar que no hay ningún símbolo igual. Esto no, mira, me ha venido a la cabeza, Xavi, ¿qué quieres que te diga? Bueno, tenemos la vara de Mercurio, ¿vale?, del dios Mercurio, y no sé si anteriormente había alguien, que los sumerios, que dos serpientes entrelazadas se representaban, digamos, la salud y la medicina, cuando es precisamente la estructura del ADN, cuando se desempaqueta. Los cromosomas viene a ser una cadena de doble hélice, una cadena helicoidal comprimida, empaquetada, como si cogierais una hoja de papel y le hicierais una pelota, pero cuando se estira, se convierte en esa doble hélice. Y realmente es que la mitología antigua, lo de la doble hélice, pues desde los tiempos de Roma, incluso babilónica, esa doble hélice en forma de dos serpientes aparece numerosas veces, y también es curioso cómo esas dos serpientes enlazadas, formando claramente una doble hélice, ellos lo asociaban a la vida. Podrían haberlo asociado, no sé, a los árboles, a la caza, pero lo asociaban a la vida. Entonces, eso sí que es uno de los grandes misterios que quizás podríais investigar, porque la verdad que es apasionante. Y la doble hélice pues está ahí presente, ¿no? Es decir, el ADN no deja de ser nuestro programa. Entonces, a estas alturas, hace 2 siglos, cuando si le explicabas a alguien que tenía una enfermedad genética, te dice, ¿qué me estás contando? Hoy día todos sabemos lo que es una enfermedad genética, sabemos que son trozos de genoma que están incorrectamente ordenados los nucleótidos del ADN, y que producen transcripciones de proteínas que tienen mala función. Y eso causa desde cosas inocuas como ojos albinos o heterocromía, ojos de diferente color o cosas por el estilo, a enfermedades graves que se pueden transmitir a través de generaciones. Hoy día todos somos conscientes de eso.
¿Qué pasaría si alguien te dijera que lo puede arreglar? Que tú tienes una enfermedad crónica, porque sabéis que a veces no se transmite hasta pasadas 2 o 3 generaciones, digamos que no sale a la luz, y si te dijeran que con una terapia pueden tratar a un hijo tuyo para quitarle esos defectos, bueno, pues estamos como todo, ¿no? Lo mencionábamos antes. ¿Son más buenos los beneficios o son más buena o es peor lo que surge de esos beneficios? Porque si puedo mejorar a mi hijo para quitarle una enfermedad, ¿qué me impide a más que sea más alto, más fuerte, más listo, más? Entonces los humanos pasamos de ser, y quizás esa diversidad que tenemos por nuestras imperfecciones, ¿no? De que somos todos diferentes y que, oye, mira, la salud también es como una lotería, ¿no? Es gente joven que lamentablemente tiene un montón de dolencias y tienes gente mayor que ha llevado mala vida, como yo, y que tengo la suerte de más o menos seguir triscando, ¿no? A pasar a una sociedad de prefabricados, a una sociedad de tanto dinero tienes, tanto más bueno vas a ser o tendrás tantas o más gadgets o aumentos como tus padres pudieron pagar, ¿no? No me gusta el camino que nos conduce todo esto. Más aún cuando todo esto va a estar en manos de gente cuyo objetivo, y eso no hay que olvidarlo, es comercializarlo. Las grandes farmacéuticas, Moderna, Pfizer, estábamos hablando hace un rato de ellas, vienen a salvar al mundo de una amenaza, pero os aseguro que no lo van a hacer gratis. Por mucho que los gobiernos nos digan que lo van a repartir de forma gratuita a todos los ciudadanos y demás, señores, lo pagan con el dinero de los impuestos, así que las estamos pagando igualmente. En el caso de que haya vacunación masiva, no sé, una pregunta que creo que hablo por boca de muchos oyentes. Antes de ponerte la vacuna, ¿se puede llegar a exigir, oiga, las indicaciones en la caja, antes de ponerme la vacuna, déjemela leerlo? ¿Se puede hacer esto? Y después decir, ya que me la pone, ya que en teoría está pagado esto, me llevo yo el prospecto. Te voy a hablar de una cosa que, como quizás ya es historia, porque hace mucho tiempo la gente se lo olvida. Al igual te suena una cosa que se llama el Tratado de Nuremberg. A lo mejor te suena la ciudad, los juicios de Nuremberg. Hombre, y tanto, aquí en la Segunda Guerra Mundial siempre la vamos analizando. Cuéntanos. Correcto, pues los juicios de Nuremberg, que fue donde básicamente se juzgó a todos los oficiales nazis y a muchos de ellos se los condenó a muerte, generó como consecuencia de aquellos juicios un documento que se llama Tratado de Nuremberg, que en aquel momento firmaron todos los países aliados y básicamente todo Cristo porque estaba obligado a firmarlo, como el que dice, y porque era lógico. Entre las muchas cosas que dice, porque el Tratado de Nuremberg está ahí, es vigente, lo han firmado los países y no tenía una caducidad, ¿vale? Lo podéis descargar de internet, dice claramente, y a ver a qué os suena esto, que los países firmantes se comprometen con este tratado a no suministrar ningún tipo de medicina o vacuna a su población de forma obligatoria y sin que esté debidamente informada de lo que se les está suministrando. Los últimos señores que suministraron una medicación de forma más o menos obligatoria y sin decir muy bien de qué te estaba tratando, llevaban una esvástica en el brazo. Estamos en 2020. Yo, afortunadamente... 2020, exacto. ¿Vale? Yo, afortunadamente, no viví esa guerra, pero sí sé reconocer una esvástica a 1000 metros. ¿Qué quieres decir con esto? Pues que simplemente a mí, a mí personalmente, yo os doy mi opinión, por favor, que sea algo muy personal. Yo quiero que cada uno, no quiero decir lo que tenéis que hacer respecto a esta situación. Yo pienso que al final cada uno tiene que sacar su conclusión y sobre todo informarse. A mí no voy a aceptar que nadie me meta nada en el cuerpo si yo no tengo todos los datos necesarios para convencerme que eso no me va a hacer ningún mal. Lógico. Clarísimo. Por lo tanto, a mí me da igual que lo hagan todos, me da igual que sea, es que la masa lo va a hacer o las consecuencias que pueda traer el no hacerlo. No confío en los gobiernos, no confío en los políticos y mucho menos en unos señores que solo han pasado 80 años y se dedican a hacer justo lo contrario de lo que se comprometieron a hacer cuando los que lo hacían son los demonios del siglo XX, los nazis. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Bueno, cada uno puede justificarlo como quiera. Si le quitas toda la parafernalia, los accesorios, las circunstancias, para mí es lo mismo. Cuando un gobierno vacuna con cosas experimentales de forma obligatoria, como pretendía hacer Italia, a su población, eso no está bien. Si además aquellos que decidan voluntariamente no hacerlo han de sufrir el más mínimo segregación o marginación, eso no está bien. Si vosotros queréis, aquellos que decidáis seguirles el juego, un mundo fascista, allá vosotros. Yo no me apunto. Perdonad que sea tan duro, pero en todo este año
Fijaros lo que ha pasado desde marzo, cuánta información científica veraz se nos ha dado. Ahora esto vale, esto no vale, esto funciona, ahora no funciona, no lo tenemos claro. No tienen ni idea, pero ya tienes la cura. Ostras, no lo sé, permítame que me lo piense. Mira, Xavi, nos están escuchando ahora en este momento en directo desde Argentina y nos dicen que en Argentina es obligatoria la vacuna. Bueno, pues yo creo que los argentinos, que además obviamente les rascó muy, muy profundamente el tema de la Segunda Guerra Mundial, por la persecución de los nazis que hubo allí, podrían tirar mano del derecho internacional y del Tratado de Nuremberg, que no sé si Argentina lo firmó o no, lo desconozco, perdona mi ignorancia, pero pienso que eso es una cosa de derechos humanos y que un gobierno que haga eso se le puede acusar de crímenes de lesa humanidad. Esa es mi opinión. Luego al final, pues yo que sé, si hay que ser un proscrito y irse a la montaña por no vacunarse, pues ya está en la mano de cada uno, ¿no? Pero bueno, mi opinión es esa, que me informen primero. Y yo creo que estaréis todos de acuerdo conmigo, porque si estáis escuchando este programa es porque necesitáis más información y no la tiene nadie. Nosotros tampoco. Ferran y yo no somos médicos, no somos premios Nobel de Medicina, pero creo que sabemos lo mismo que vosotros, que en nada y menos. Y en base a eso, tener que vacunarme o ponerme una vacuna, pues lo siento mucho, pero ni yo ni mis hijos. Eso es una cosa que tengo clarísima. A partir de ahí, pues bueno, es mi opinión. La opinión de Xavi Cerro. Xavi, nos quedan poquitos minutos. Qué interesante. Ahora rebobinaba un poco al inicio de la entrevista de que, bueno, cuando tienes un movimiento de las proteínas de estrógeno, pues tú estás vivo, ¿no? Simplificándolo un poco, ¿eh? Pero cuando empiezan a girar de forma levógira hacia la izquierda, empieza como una degradación de la biología del cuerpo, ¿no? De los órganos, de las células, etcétera. Me recuerda un poco cuando, pues bueno, si estamos hablando de genética, de los telómeros, ¿no? Uno crece y los telómeros crecen y cuando empiezan a encogerse los telómeros, pues el cuerpo parece que empieza a cortarse la vida. Esto es algo fantástico. Incluso se ha llegado a determinar que una actitud negativa frente a tu entorno, a ti mismo, acelera el encoger los telómeros, por tanto tú mismo te estás encogiendo los años de vida. Y si vives en una vida armoniosa, de paz, de amor, de bienestar, los telómeros, su reducción, su acortamiento va mucho más ralentizado. No sé si tiene incluso alguna correlación con esto que comentabas. Sí, bueno, de hecho es al revés, le he cogido vivo, de estrógeno te estás palmando. Es igual, aparte de este detalle, es importante... ¿Cómo lo has dicho esto? Recordémoslo. Levógiro, acordaros, L casi inmunita, lo que nos venden es porque es para los vivos. L, guay, D, chungo. Vale, como el colesterol, ¿no? El LDL en este caso es el malo y el HDL el bueno. Pues aquí el L es el bueno. Bueno, pues eso. Pero bueno, independientemente de este dato, que es simplemente una curiosidad, sí que es cierto de que a nivel cuando he dicho que se vuelven de forma espontánea. Y ahora pensar una cosa, imaginaos una proteína que está ahí flotando en el plasma sanguíneo, dando sus rulos. ¿Cómo sabe ella y qué pasa a la proteína para que de repente diga, uy, nos hemos muerto, me voy a volver de... Fijaros en eso, O sea, el detalle, el estudio, yo me acuerdo, ahora lo vi hace muchos años, me acuerdo de que la fascinación del científico era decir, ¿cómo saben las proteínas que el ser ha muerto? Para de repente cambiar su estructura espacial. Claro, eso inmediatamente invita a otra pregunta. ¿Qué puede haber en el organismo que mantenga las proteínas en su forma funcional? ¿Y qué pasa al morir? Que eso ya no está y las proteínas pasan a su forma más estable, que es la D. Porque la forma más estable es la D, la que tendría que coger la proteína si la sintetizáramos en un vial, en un tubo de ensayo. ¿Qué hace el cuerpo humano para cambiarle la estructura a las proteínas? Entonces, obviamente, esa pregunta que no me consta que esté resuelta, y aquí muchos de vosotros seguro que habéis dejado volar la imaginación, puede ser una especie de bioelectricidad, un aura, un campo, un algo que le dice a las proteínas que estás allí y estás vivo. Bueno, me recuerdas un poco, y esto es una práctica habitual que hacemos en los laboratorios, ¿no? Tú aplicas una corriente eléctrica determinada a un suero sanguíneo, y empieza la proteína a fraccionarse. Y hay 5 fracciones hasta ahora que son las más estudiadas, que hay la albúmina, la alfa 1, la alfa 2, la beta y la gamma. Esto aplicando una carga eléctrica. La pregunta es, ¿y aplicando una carga tipo microonda, qué podría suceder? O
si fuera la bioelectricidad que generan todos los seres vivos, porque sabes que todos los seres vivos generamos un campo eléctrico, esa electricidad intrínseca a nuestra generación la que mantiene las proteínas en su estado útil. Son muchas preguntas, pero si el átomo, digamos, ha representado siempre la estructura de la materia y es el que ha desvelado las estructuras y los secretos de la materia y hasta cierto punto de la energía, tened claro esto. A nivel biológico, la piedra angular, el ladrillo básico, es la proteína y los aminoácidos. Si llegamos a entender eso, podemos alcanzar, unos avances biomédicos, yo no diré la inmortalidad, pero... Sí, una hiperlongevidad, ¿no? Esto, aquellos pobladores de la Tierra bíblicos que vivían 1000 años, 800, quizás sabían mucho de todo esto. Xavi Cerro, el tiempo nos apremia, como siempre, muchísimas gracias. Estate pendiente al fragmento de que te voy a poner de la película Doctor Strange, porque a ti ni a nuestros amigos y amigas seguidores de Sapient les dejará indiferente. Xavi, como siempre, muchas gracias. Un placer, compañeros, estar con vosotros. Hasta luego. Y amigos y amigas, de lo dicho hoy aquí, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones y escuchad atentamente. Usted curó a un hombre llamado Pangborn de una parálisis. En cierto modo. ¿Le ayudó a volver a andar? Sí. ¿Cómo corrigió una lesión medular completa C7-C8? Bueno, no la corregí. Él no podía andar. Le convencí de que podía. No insinuará que era psicosomática. Cuando usted vuelve a unir un nervio seccionado, ¿es usted quien lo regenera o es el cuerpo? Son las células. Y las células están programadas para recomponerse de una manera muy concreta. Sí. ¿Y si le dijera que se podría convencer a su cuerpo de que se recompusiera de muchas maneras distintas? Está hablando de regeneración celular. Eso es. Tecnología médica de vanguardia. Por eso usted trabaja aquí sin una junta médica rectora. O sea, ¿cómo de experimental es su tratamiento? Mucho. Así que ha descubierto una forma de reprogramar las células nerviosas. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.